Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa El Mundo de los Libros. Hoy vamos a continuar con el libro de Elías y Eliseo de Martín Stendhal. Hoy contamos con la presencia de nuestros tradicionales panelistas Eber Castro, Gladys Valdiri y Fernando Torres. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre lo que habla este libro, las percepciones que nos deja hacia el capítulo cuarto del libro, es como hacia la página 56. Ese capítulo lo titula el autor El rey Acab, que va de mal en peor. Y entonces inmediatamente se conecta con Primera de Reyes 21. Entonces uno mira Primera de Reyes 21 y entonces ve que narra la guerra entre Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y Acab, en la que Ben-Hadad sale victorioso. Entonces, aquí narra la insolencia de Ben-Hadad al exigir la rendición sin condiciones a Israel, la derrota que le inflige a Acab, y de nuevo viene pasado un año en donde Ben-Hadad, al pelear contra Israel y de nuevo es derrotado por Acab, el pacto que hizo Acab con Ben-Hadad cuando lo tenía en sus manos y la reprensión que por ello recibió de un profeta. Y aquí el libro empieza a hablar y explica muy didácticamente lo que fue Samaria, que Samaria no era Jerusalén, que era la capital que asumió las 10 tribus de Israel, con Jeroboam, que recordemos que se rebeló contra Roboam, que era el hijo de Salomón, y entonces inicia su propio movimiento, su propia religión, su propio culto, que era una versión absolutamente falsificada de las fiestas de los tabernáculos, y que esta fiesta era celebrada en el octavo mes en vez del séptimo mes, como la fiesta de Dios. Entonces aquí el problema en que empieza a incurrir Jeroboam es que empieza a incorporar sus propios altares, sus propios becerros de oro, y con esas prácticas, pues sin duda alguna, pues empezó la apostasía del reino del norte. Bueno, esa es la parte con la cual inicia este capítulo. ¿Qué opinas, Gladys, de esta Sí, parte? me parece muy importante esto. ¿Por qué razón? Por la forma en que se produjo todo esto en Israel. Haciendo un poquito de historia. Viene gobernando el rey David con todo su esplendor. Llega el rey Salomón y entonces edifica el templo, la gloria del Señor, donde Dios les promete que todo el que orare hacia ese lugar, Él escuchará la oración y estará con su pueblo. Una grandiosa historia. Y llega no más en tercer lugar ya después de Salomón. ¿Qué pasó en el tiempo de Salomón? Me parece que es tan identificable lo que hizo Salomón, en cierto modo, con lo que hizo Acab, porque es increíble que Salomón, que conoció tan fuerte el Señor, que estuvo tan en contacto con él y vio su gloria, de pronto dice en Primera de Reyes 11, creo, llega y dice, en Primera de Reyes 11:7 dice, edificó Salomón altar a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Cómo el corazón de Salomón llegó a pervertirse de esta manera por el amor a sus mujeres extranjeras. Llegó a hacer maldades. Más adelante en ese mismo capítulo el Señor lo reprende y dice, por cuanto tu corazón no fue recto, ¿cierto? Por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis enseñanzas que yo te mandé, romperé de ti el reino y le daré al hijo de tu sierva. Entonces en ese momento Dios le decreta a Salomón, por cuanto todo esto en tu corazón lo voy a romper, no en tus tiempos, sino cuando tú mueras. Pero ¿qué pasa ahí? Entonces dice, pero por amor a David, yo voy a dejar dos tribus con él. Entonces, de alguna manera, Jeroboam estaba señalado por Dios
para recibir esas 10 tribus. No venía de ninguna estirpe real, no venía de ninguna familia de ellos, pero Dios lo había prometido. Eso es una historia larga donde Jeroboam, donde Salomón al oír esta profecía se enoja y Jeroboam termina por allá en Egipto escondiéndose un tiempo y después regresa a recibir las tribus. Pero Jeroboam no se creyó lo que Dios le había prometido y no se creyó el regalo de Dios, sino que dijo en su malvado corazón, dijo, no, si yo me pongo a, a dejar que todas las 10 tribus vayan cada año a adorar a Jerusalén, pues ellos van a convertir su corazón y yo voy a perder lo que ya tenía. Entonces mejor yo creo acá arriba, en la parte norte, en Samaria, arriba yo voy a crear en los dioses para que ellos vayan y adoren más bien allá, un altar donde les vaya a adorar allá, y en ese caso no voy a perder yo mi dominio. ¿Y qué sucedió con semejante idea tan perversa? Pues que ninguno, absolutamente ninguno de los reyes que gobernaron en las 10 tribus tuvo corazón para Dios. Todos fueron a cual más de malvados. Y de ahí viene más adelantico Acab, que repite otra vez la historia. ¿Qué tenía Acab para casarse con una mujer tan perversa como lo fue Jezabel? ¿Sí? Es que, mejor dicho, se juntaron el uno para el otro, porque de alguna manera ambos terminaron siendo, se convirtieron en seres voluntariosos, ambiciosos, vanidosos, ¿sí? Y la realeza, ¿para qué le sirvió a él? Si no fue para tratar de darse todos los malvados deseos de su corazón, al punto que ya no les importaba matar hasta el pobre vecino que tuvo la desgracia de ser vecino de ellos, querían su lugar y lo mataron simplemente para poseer ese terreno. Entonces, me quiero referir a, no sé si esto es muy extensa, pero es que he estado pensando sobre esto, algo que en el fondo como mujer y como esposa también me hierve un poquito la sangre. Y es porque más adelantico acá, cuando empieza el libro, Martín, empieza a decir que, es que me parece muy interesante, donde él dice que lo habían amenazado Ben-Hadad con que iban a tomar sus mujeres, sus hijos y hasta su casa. Y cuando le dijo lo de sus mujeres y sus hijos, pues ni le importó. Sencillamente no estuvo en plan de protegerlos de primero. Entonces me puse mucho a pensar sobre ese asunto, de cómo no le importó lo de sus mujeres y sus hijos, porque no tenía corazón para esto, ¿sí? Cuando de alguna manera Dios identifica tanto en el matrimonio el corazón del esposo con el de la esposa, para que se junten, ¿qué? No hacer lo que hicieron ese par de malvados de Acab y de Jezabel, sino para grandes cosas. Es que es la representación como de la iglesia de Dios acá en la tierra y los hijos que son heredad del Señor. Entonces, eso me parece como muy notorio como un hombre que pone el corazón donde no toca, en el caso de Salomón, donde lo puso, en mujeres extrañas que vinieron a traer maldición sobre toda la casa de Jacob, porque ahí fue donde vino a desprenderse ya la división. Y cómo acá va y se casa con la princesa de Sidón para extender sus dominios, y con quién se vino a casar, que no vino sino a causar más males, que todo eso finalmente terminó en que hoy en día los 10 tribus de Israel están perdidas en el mundo. Dios coloca en el hombre también el propio corazón de él, y en ese sentido un hombre que no elige conforme el corazón de Dios está acabando su propia tumba. Es una verdadera desgracia, porque lo va a inclinar, así como llegó a inclinar a Salomón, lo llegaron a inclinar a hacerle nada menos que culto a dioses paganos, ¿sí? Como Acab terminó siendo totalmente asesorado por Jezabel, que cuando Jezabel le viene a contar que le mataron sus profetas, cuando Acab estuvo presente, sabiendo de cómo había habido esa confrontación de profetas, yo me fijaba mucho en el relato. Él no le vino a contar a Jezabel, oye Jezabel, Dios mostró su gloria. Hubo tal, digamos, tal debate que finalmente Dios mostró quién era él, que se quemaron los leños y todo solamente por el poder del Señor. Y que Dios demostró que son los verdaderos profetas. Él no lo vino a contar así, sino que le contó como reportándole a la valiente Jezabel cómo habían muerto eran sus profetas. O sea, tenían tan dañado y tan contaminado ese corazón, pero me quiero referir que el corazón del hombre pertenece a Dios,
Y cuando un hombre escoge mujer, tiene que escoger una mujer santa, porque él tiene que buscar una vida santa. Y en ese sentido puede causar ruinas y desgracias, porque de ahí empiezan a ensuciar sus propios hijos, su generación, y muy complicado ese asunto. Fernando. Sí, totalmente de acuerdo con Gladys en cuanto a la forma como el ser humano, bien sea hombre o mujer, puede entregar su corazón o a Dios o al enemigo. Y siguiendo allí con Primera de Reyes 20, completando un poco lo que dice Gladys, a mí me llama la atención también que en 2 ocasiones el famoso Ben-Hadad le amenazó al rey de Israel con atacarlo, y el rey de Israel, o sea, Acab, las 2 veces se asustó diciendo, sí, 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 yo lo voy a entregar. Y como dice Gladys, es muy interesante que entrega a las mujeres y los hijos como si no le importara nada. Inclusive 2 veces le hizo esa reconvención el rey Hadad de Siria. Y luego los ancianos mismos, ni siquiera un profeta, sino los ancianos, o sea, las personas del común y corriente le dijeron al rey Acab, no haga eso, no haga lo que el rey le está diciendo. Es como si llegaran unos extranjeros aquí a decirle al presidente de Colombia, vamos a invadirlo, vamos a quitarle todo, manda un mensajero y el presidente o el rey de Colombia te contesta, bueno, está bien, todo lo que tengo es suyo. Y luego por segunda vez le vuelven a decir y el presidente o el rey vuelve y responde, bueno, todo lo que tengo aquí, mis mujeres, mis hijos, todo es suyo. Los ancianos, o sea, la gente del común y corriente que nos aparentemente no eran creyentes, eran como los más cercanos al rey, le dicen, no haga eso, no le oigas ni hagas lo que pide. Y de remate, un profeta viene y le dice a Acab, así ha dicho el Señor, y le muestra que le va a entregar a los enemigos, o sea, que el Señor es el que le va a dar la victoria, y el rey Acab, como aumentando su maldad. A mí me llama la atención que es una maldad disfrazada de docilidad, porque él aparentemente fue dócil al rey de Siria en 2 ocasiones y fue y le consultó a sus amigos ancianos, pero es un hombre de esos como muy volátil, como muy su maldad, en la cual Glass hizo mucho énfasis, la disimula con consultarle a los amigos o con decir que aparentemente le va a obedecer al Señor a través del mensaje que le dio el profeta. Entonces, esto da para hablar mucho de este asunto, cómo un ser humano puede entregarle su corazón a dioses que no son o a reyes que no son, aparte de entregarle su corazón a Dios. Yo creo que el mensaje para nosotros, comenzando este programa, es ese, que podemos correr el riesgo, como también lo decía Gladys, de haber caminado de pronto no, como caminó Salomón, y se corre el riesgo. Y en esta época hay todavía mucho más posibilidades de que nuestro corazón, nuestros intereses, nuestros pensamientos los desviemos por muchos atractivos que se presentan. Y en este momento se pueden presentar los enemigos de la falta de dinero, de la falta de empleo, de la falta de una familia. Entonces, por esas faltas podemos doblegar nuestra voluntad y decir, bueno, yo como que Dios como que no me está escuchando, entonces más bien me voy para otro lado. Sigan. Muy bien, entonces yo quisiera, para ilustración de nuestros oyentes, pues primero, esta Primera de Reyes tiene una serie de acontecimientos muy, muy importantes. El primero, pues obviamente, la muerte de David, que son en los primeros capítulos, 1 y 2. En segundo lugar, se presenta la gloria del reinado de Salomón, de los capítulos 3 al 11. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, pues tenemos como digamos, la época más gloriosa de Salomón ocurre hacia los capítulos 3 y 4 de Primera de Reyes, que fue donde él pidió sabiduría. Posteriormente, en los capítulos de 5 al 8 nos hablan de la edificación del templo. Ya hacia el capítulo 9 y 10 nos describe la gran fama de Salomón. Y ya empezando el capítulo 11, ya nos empieza a narrar las dificultades y la muerte de Salomón. Luego de la muerte de Salomón, nace ese fatídico hecho de la división del reino. Eso nos lo narra Primera de Reyes hacia el capítulo 12. Y esa división, fíjense ustedes, va hasta Segunda de Reyes, capítulo 16. También este libro de Primera de Reyes, fíjese qué cantidad de acontecimientos narra. El otro acontecimiento que nos narra es la cautividad de Israel,
por parte de Asiria. Eso ya está hacia el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Y en último lugar, pues la decadencia y cautividad de Judá. Recordemos que tanto el reino del norte fue subyugado por los asirios y el reino del sur por los babilonios. Entonces, la conclusión que nos pone en estos libros es que todo pueblo que se aleja de Dios va a ser esclavizado tarde o temprano. Entonces esto me encanta hacerlo porque es que siempre hay una serie de acontecimientos que a veces lo hacen perder a uno el hilo conductor. Ever. Sí, sí, contextualizaron tanto Gladys como Enrique muy bien el entorno de lo que pasaba y sobre todo que si nuestros oyentes han leído Primera y Segunda de Reyes van a entender muy bien sobre qué pasajes estamos andando y cuál es el contexto donde nos está llevando el autor en este momento. Él en el capítulo 4, como lo dijo Enrique, lo llama El rey Acab va de mal en peor. Y es que precisamente en el contexto en que nos estamos encontrando y a donde nos lleva lo que estaba haciendo Joroboam cuando se rebeló contra Roboam, en ese contexto vemos cómo él quiso hacer su reino aparte, totalmente aparte, y ahí es donde estaba la división que estaba hablando Enrique en este momento, cuando incorporó sus propios altares de becerros, sus propios ritos, en sus propias fechas, o sea, ahí el Señor nos está hablando de que tenemos que tener el oído muy fino porque eso se presenta actualmente. Hay reinos totalmente apartados de la verdadera voluntad del Señor que cogen su palabra y la manipulan para crear esos falsos reinos. Entonces vemos cómo en este capítulo nos está llevando a esas situaciones y a esos reinos falsos, pero lo que me llama la atención es cómo Acab, lo dice el autor de esta manera, dice, Acab tenía en ciertas ocasiones la tendencia de querer agradar a Dios, pero él tenía un serio y fundamental problema. Él había hecho una alianza con el enemigo a través del matrimonio. Y esto me traslada inmediatamente a Génesis, cuando empezamos a entender lo que pasó con Adán y Eva. ¿Se acuerda cuando Adán escuchó la voz de Eva en el sentido del fruto prohibido y lo arrastró? Entonces, desafortunadamente, como lo dice Gladys, es muy importante que el hombre sepa escoger a esa mujer, que el hombre ponga sabiduría y ore por esa mujer para que esa mujer sea verdaderamente la ayuda idónea, lo que esperamos todos los varones tener al lado de nosotros, una ayuda idónea. Entonces, esa sabiduría de la mujer es muy importante, lo que nos deja ver en este momento, porque ese error que cometió Acab al casarse con Jezabel y Jezabel al arrastrarlo, porque en el fondo de su corazón, como lo dice el libro, él era temeroso de Dios, pero le faltó tener ese criterio, esa autoridad para pasar por encima de los deseos de Jezabel, apartarse de ella y seguir al Señor como era lo que tenía él en el fondo de su corazón. Entonces ahí viene otra vez lo que Gladys estaba recalcando en todo esto de lo que la importancia de querer hacer la voluntad del Señor y querer seguir lo que Él nos pone en el corazón y no nuestros propios deseos en querer satisfacer en ese momento acá con lo que decía Jezabel, que era una mujer, obviamente, como ya lo hemos dicho, en Primera de Reyes está y en Segunda de Reyes lo hemos dicho, una mujer totalmente poseída por el pecado que lo arrastraba y lo llevaba. Entonces, en esta parte vemos cómo el autor nos quiere hacer énfasis de ese corazón y de esa limpieza que debemos tener. Siga, Gladys. Sí, qué pena, no. Sí, tranquila. Es que sigo pensando un puntico acerca de un sentimiento que hay colectivo a veces de las mujeres respecto a que la Biblia pudiera ser machista. Es que ese fue un punto que yo tuve cuando me iba a acercar a Dios, porque cuando uno lee pedacitos de la Biblia y no lee todo su contexto, puede llegar a una posición muy equivocada acerca de lo que Dios piensa de la mujer. Porque, por ejemplo, lee uno que por allá en Lot, que vienen todos esos personas, ¿cómo se les dice? Bueno, que eran homosexuales y entonces vienen allá a rodear cuando vienen los ángeles y ¿qué le dice Lot? Si quieres le saco mis hijas, imagínense ese ofrecimiento.
y también por allá hay otra historia en Jueces, donde la concubina fue llevada por todos estos hombres de pecado y la violaron y acabaron con ella y prácticamente la entregaron muerta en la puerta, y como que esa situación como que no parecía importar tanto. Luego viene acá, y va diciendo nada menos que les así ha dicho Benadad, tu plata, tu oro es mío, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Entonces él dice, yo soy tuyo y todo lo que tengo, o sea, tranquilamente, si ahí está mi mujer, están mis hijos, todo eso bien pueden llevárselos. Pero si miramos qué tipo de personas ofrecieron sus hijos y su familia, no son ninguna personas ejemplares de la Biblia. Y por otro lado, si bien en ese tiempo las mujeres no tenían el valor que después Jesucristo vino a dar a la mujer, donde él dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, y que nosotros adquirimos de verdad el verdadero valor exactamente fue con Jesucristo, porque la ley antigua permitía como ver a la mujer de otra manera. Sin embargo, si nosotros leemos el Nuevo Testamento completico, ¿qué le dice el Señor a los hombres en Efesios? Le dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama y que tiene que dar la vida por su mujer. Y habla también de los hijos que son heredad del Señor, que son de alta estima. Entonces, no es que la mujer fuera vista en la Biblia ni a los ojos de Dios como persona menor y que eso era de la ley antigua y que para qué no, que las mujeres ahora, por eso es que nos rebelamos, porque ahora sí estamos encontrando nuestro lugar. No es cierto. Lo cierto es que Dios nos da un valor enorme. Y también el Señor en alguna parte dice que la mujer es la corona de su marido. Mire dónde la coloca. Y que nosotras podemos hacer grandes empresas. De hecho, hombres casados con una mujer virtuosa, eso sí, para que las mujeres leamos Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa y sus características. Es una mujer que hace conocer a su marido, o sea, ella no es la Jezabel, pues, que es la que se hace notar por todos lados y la que manda. Es la mujer que detrás de esta situación está levantando un hogar para Dios, ¿sí? Donde sus hijos la van a llamar bienaventurada. Y si después analiza uno las grandes mujeres de la Biblia, pues sin duda fueron decisivas. Entonces me quiero referir a que esto no es lo aceptado por Dios, que esto fueron provenientes, estas decisiones de corazones completamente egoístas y malvados, exponer primero a su mujer y a sus hijos, y que para el corazón de Dios las mujeres tenemos un valor, pero sumamente grande, y entre los versículos más lindos es que ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Para Dios somos espíritus y somos personas lindas todos, pues en cuanto lo seguimos a Él. Llama la atención en medio de todo esto, cómo una CAP, por ejemplo, entrega con facilidad esposa, hijos, plata y oro, pero hay algo que no entrega. Entonces, eso me llama poderosamente la atención porque si no le importa la esposa ni los hijos y eso, ¿qué es lo que le importa? Y entonces el libro nos hace caer en cuenta que lo que verdaderamente le importa a todas estas personas son los ídolos que tienen. Y entonces ahí es donde el autor hace la pregunta, ¿qué ídolos tenemos? Y lo traslada a las iglesias de hoy, que el culto es una mezcla de las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y que esto era muy similar en Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. De tal manera que los ídolos son tan fuertes en las personas que hasta las personas se entregan livianamente esposa, hijos, oro y plata. Entonces, la reflexión ahorita en este momento es, de pronto, ¿será que todavía tenemos ídolos tan fuertes como en esta época? Es interesante esta reflexión. Yo creo que todavía hay gente que puede tenerlas. Y quizás este sea el periodo que ya poco a poco se va acabando con la apertura de toda la economía. Tiempo de reflexión importante, ¿no es cierto? Ever, ¿qué opinas? Sí, sí, claro que sí. Yo considero que sobre esa reflexión de Enrique, claro que sí, todavía tenemos esos ídolos, por eso uno todos los días debe ir ante el Señor, ante su altar y pedirle que saque todo aquello
pequeño que tiene esas pequeñas zorras, como hablábamos la otra vez, que tenemos allá escondiditas, que son ídolos que nosotros damos por sentados de que son, hacen parte y agradan al Señor, y no, todo aquello que está por encima del Señor es un ídolo que debe ser derribado, porque el único perfecto y en plenitud es el Señor, Dios, y a través de esa perfección y de esa plenitud podemos llegar a Él. Si no menguamos nosotros, pues considero que todavía tenemos los ídolos como puede ser el trabajo. Yo creo que en esta pandemia mucha gente, esa adicción por el trabajo y de sobresalir o por el estudio o por lograr las cosas de este mundo, pues con esta pandemia quedaron totalmente restringidas, totalmente doblegadas. El Señor las puso bajo su pie. Entonces, esto fue una oportunidad muy grande y muy linda para aquellos que verdaderamente estamos en busca del Señor, para escudriñar en este tiempo que llevamos casi 90 días de pandemia, hombre, para revisarlos día a día. Y esa es la invitación a todos nuestros oyentes, como lo ha dicho Enrique y Gladys en varias ocasiones. Es en estos momentos que estamos, hombre, buscar esos ídolos que todavía están en nosotros. Pero estoy de acuerdo con usted, Enrique, que todavía hay ídolos escondidos por ahí. Siga. Muy bien. Fernando. Sí, de acuerdo, y en otros programas lo hemos comentado. Los ídolos son aquellas, podríamos decir, imágenes mentales o físicas detrás de las cuales corre el hombre. Y todos hemos corrido detrás de ídolos. Basta con que recordemos en nuestra infancia o en la adolescencia, corríamos detrás de Pelé o detrás de Maradona o detrás de un cantante de música colombiano, de música rock. Ese es como el ejemplo más tal vez simple de lo que es un ídolo. Y a medida que crecemos y que nuestro corazón es expuesto a la luz del Espíritu Santo y es expuesto a la luz de la palabra, podemos ir viendo qué tipo de ídolos tenemos, y me uno a las palabras de ustedes, que en este tiempo de confinamiento analicemos con calma, porque ahorita no hay afán por correr, y menos ahora que vuelven a apretar las clavijas del confinamiento, pues podemos verificar que algo que nosotros aparentemente tomábamos como normal, ejemplo el trabajo, ejemplo los ingresos, ejemplo la relación con los bancos o la relación con la familia, muchas veces esos elementos o los amigos o las amigas o los vecinos, esas circunstancias se pueden volver elementos detrás de los cuales estamos corriendo sin tener en cuenta que Dios quiere que nos detengamos y que miramos la adoración que Él quiere que nosotros tengamos. Y siguiendo aquí con lo de Primera de Reyes 21, que tiene un poco de 20 y 21, que tiene sobre todo 20, que es la que está analizando el autor, el libro de Elías y Eliseo, me hace pensar también que cuando el Señor se mostró tan directamente a Acab, dándole a entender que él era Dios, que él le podía dar la victoria, nosotros lo podemos reflexionar hoy por hoy con la venida de Jesucristo. Jesucristo vino, dio la victoria, entregando su sangre por nosotros, derramando su sangre por nuestras equivocaciones, o sea, ya está hecha esa victoria para que nosotros tengamos en poco esa victoria, parecida a la victoria que Dios le mostró a Acab, y aún así Acab, como dice el autor, no se apartó, ni Acab ni el rey, ni Acab ni Israel se apartaron completamente de los ídolos. Dios le estaba poniendo esa escena de la victoria frente a los sirios, y ni Israel ni el rey Acab se apartaron de sus ídolos. Para nosotros la enseñanza es, Dios nos está mostrando que Él es el dueño del universo, que Él ya nos dio una victoria y que nosotros no podemos tener en poca estima esa victoria definitiva para el que crea y viva como Jesucristo quiere. Gladys. Sí, es que en complemento pues de esto de los ídolos, porque ídolo, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, que de alguna manera nos roba la atención, la inquietud, la preocupación, más que todo lo que Dios nos ofrece, que es su descanso y la adoración solamente a Él. Y aparentemente antes decía, bueno, es que adoraba la luna, el sol, muy fácil determinarlo, pero en el pueblo de Dios se mezclan muchos ídolos que no se reconocen fácilmente.
Hay iglesias que los proponen abiertamente, el Dios al dinero, ¿sí? Porque todo lo que ven como un triunfo cristiano está relacionado con el dinero, cuando el mayor triunfo es la salvación definitivamente del alma. Pero si es todo lo que se interpone entre Dios y uno, ¿sí? Que llama más la atención, si uno hace como en la noche un recuento del día, ¿a qué le dediqué más mi pensamiento? ¿Sí? Fue a confiar en Dios, a adorar a Dios, a ver esta causa como más pequeña que el poder de Dios en mi vida, a buscar de Dios cada día que quite de uno todas las cosas que le impiden oírlo, verlo. A todo eso, ahí sería buenísimo hacer ese ejercicio, por ejemplo, esta noche, ¿qué fue lo que más me robó la atención a mí durante el día en mis pensamientos? Y yo creo que ahí se empiezan como a determinar de verdad qué son las cosas que verdaderamente a uno le importan. Entonces, porque yo he pensado muchas veces que si el pueblo de Dios se dedicara simplemente como a detectar las pequeñas zorras que echan a perder el viñedo completo, o sea, todo el fruto que Dios quiere que se dé en la vida de uno por esas cositas que son las que a uno le quitan de Dios tanto, uno avanzaría muchísimo más para que Dios tenga esa clase de pueblo que Él necesita, que esté desprendido de sí mismo y fortalecido para Dios. Entonces, me parece buen ejercicio de verdad determinar en cada uno qué puede ser aquello que le está restando del Señor. Sí, también es como muy interesante analizar el efecto de estas rebeldías, tanto la del norte como la del sur. La del reino del norte, encabezada por Jeroboam, lleva necesariamente a una etapa de esclavitud con los asirios. La del reino del sur de Judá lleva a una esclavitud con Babilonia. Y miren ustedes lo curioso, siempre que una persona se aleja de Dios, finalmente termina esclavizada, ya sea por un vicio, por otra mujer, por otros caminos extraviados, y finalmente esa esclavitud hace que esa persona pierda el norte, pierda el sentido de la vida y pierda los valores. De tal manera que aquí se hace imperativo concluir que no hay término medio, o está uno con el Señor, o si se aleja de él va a tener esclavitud necesariamente. Entonces esto es una gran enseñanza de esta parte. Lo otro es ver cómo señor Ben-Hadad, que era un tipo bien orgulloso, somete a otro que era también orgulloso y, y que es Acab. Y finalmente esas peleas entre gente orgullosa, lo único que llevan es a la destrucción de ambas personas. De tal manera que acá también se da algo muy interesante y es ver, David había establecido una lejanía con Siria, o sea, había sometido al reinado de Siria, lo había sometido y lo había hecho tributario. Y aquí con todas estas movidas, Ben-Hadad vuelve otra vez a la palestra, vuelve otra vez al protagonismo y Ben-Hadad vuelve a traer a Siria y vuelve Siria a subyugar a Israel. O sea, lo que ya el rey David había puesto en orden, vienen estos señores y le dan otra escala de prioridades. Y esto naturalmente trae maldición y tristeza al pueblo. Aquí, fíjense en ustedes el efecto de un mal gobernante, el efecto de un líder perverso, acaba con el pueblo. Y esto es genio y figura de las iglesias de hoy. Un dirigente espiritual que esté contaminado puede llevar al pueblo a ser sometido a esclavitud. Por eso los pastores que a veces con falsas doctrinas tienen un pueblo grande, un redil grande, pueden llevar a que esas ovejas no tengan bendición por culpa de ese pastor, porque ese manto se extiende. Muy bien, ese es un aprendizaje permanente. Si uno mira esto, puede uno empezar a chulear muchas cosas que se están viendo hoy día. Sí, miren, aquí me llama mucho la atención, Enrique, el tema de cuando
Martín se refiere a los ídolos, a cuando estamos hablando, y qué ídolos tenemos en este momento. Y es que Martín nos traslada, o sea, el autor del libro, nos traslada un poquitico a que precisamente cuando Jacob salió corriendo de la tierra, dejando a sus hijos y su esposa y su ganado, precisamente no volvió a mirar eso, sino únicamente era tras lo que él quería, siempre y cuando no le tocaran sus cosas, no se metieran con lo de él, con lo privado, con sus ídolos. Esos son los ídolos. Y vemos ahí, dicen que Raquel se robó los ídolos de la casa de su padre. Ella, por el contrario, afirmando los ídolos, se preocupó fue por los ídolos, se preocupó por sus cosas, por aquellos cosas que tenía en ese altar, y se olvidó de lo demás. Entonces vemos que finalmente las personas hoy en día se aferran a ciertas cosas. Usted se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta muchos de en ciertas situaciones de conflicto, de pelea por un objeto, llámese el carro, llámese cualquier cosa, la gente se pone de un carácter y de una ira y de una rabia porque le tocaron ese objeto, ese ídolo, llámese su carro, que lo vemos a menudo en la ciudad cuando la gente va conduciendo, que le tocan el carro y eso es, o cualquier objeto que tengamos. Esos son los ídolos que el Señor nos está llamando a derribar. Nosotros, sin darnos cuenta, en cierta situación, o le llegan a hablar algo del título, o de los abogados, o de los ingenieros, o de los arquitectos, a demeritar su profesión, y también se ponen y se alteran porque ese es el ídolo de las personas, su estatus o económico, o profesional, o sus bienes materiales. Entonces el libro nos está llamando ahí, que verdaderamente tenemos es que derribar esos ídolos que maquillamos diciendo que no son ídolos, pero en el fondo sabemos en nuestro corazón que así se presentan. Y a eso nos está llevando el libro. Martín precisamente pone todos estos ejemplos, es para que nuestros lectores y nosotros en ese análisis busquemos verdaderamente en el fondo esos ídolos. Por eso se me hace importante recalcar sobre esta parte del libro. Fernando. Sí, pues también siguiendo con esa línea que dice Eber, el mismo autor nos recuerda algo que a mí me parece muy ilustrativo. Él dice, tenga la seguridad que los mismos demonios están detrás de los ídolos. Si yo les hablaba hace un ratico de los ídolos que teníamos cuando éramos niños, ustedes son mucho más jóvenes que yo, muchos de esos ídolos del fútbol terminaron en drogadicción, terminaron con casas de citas o de prostitución o de comercio de niños o de niñas. O sea, espíritus realmente demoníacos. Y a veces tomamos lo de los ídolos muy a la ligera. Yo recuerdo que hace muchos años, una de las cosas que a mí me confrontó con mi tradición al leer la escritura es la sentencia que hace el libro del Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio sobre no adorarás ídolos de madera, de yeso, de piedra, porque no hablan. Bueno, o yo al comienzo lo tomaba como algo, sí, eso es una idolatría, ¿no? Pero realmente cuando a las personas las quieren orientar a través de esas imágenes o ídolos, como como los estamos describiendo, detrás de eso están demonios. Y sin ir muy lejos, muchas de las teorías, llamémoslas así, o tendencias religiosas o espirituales que hay ahora, con el tiempo vamos viendo que detrás de eso hay demonios, un poco de grupos que invitan de buena fe, entre comillas, a la meditación, a la relajación, a ten paz contigo mismo. Tú eres el dueño del universo, tú eres, tú eres, tú eres. O sea, empiezan a exaltar el espíritu, la mente, los conocimientos del ser humano, y después con los años vemos las consecuencias. Creo que ustedes, no sé si alcanzaron a acordarse de un tal Manson que se inventó una secta en Estados Unidos, todo disfrazado de religiosidad y de como una camaradería, de fraternidad en esa época, y terminaron inmolándose ellos bajo el fuego. O sea, me parece muy clave que él nos recuerde, el autor nos recuerde que los mismos demonios están detrás de los ídolos. Tal vez Manson no fue el que terminó inmolándose en el fuego, eso fueron los de Waco, Texas. Lo de Charles Manson creo fue una cofradía que finalmente terminaron con sus ritos satánicos Bueno, pero de asesinando todas maneras, a Sharon. detrás de todos ellos había demonios, ¿no? Sí. Sí, claro, en el común denominador son demonios, pero no se inmolaron ellos, fueron los de Waco, Texas, que esos sí fueron los que prendieron la hoguera con ellos mismos adentro. Indudablemente que esto está gobernado por demonios, pero entonces empieza uno a mirar
como dice aquí el libro, dice que en el caso del rey Acab, Dios intervino 2 veces seguidas, derrotando al enemigo cuando Israel no merecía victorias. Aún así, Acab no cambió de rumbo. Fíjense ustedes que sigue esa implicación que de un mal gobernante. Es que Acab era nada menos ni nada más que el rey de Israel. Entonces, un mal gobernante, todo lo que le puede ocasionar al pueblo. Sin embargo, cabe resaltar aquí los 7.000 del remanente, que la vez pasada Ever hacía una observación muy curiosa, que esos remanentes, muchas veces en medio de esos remanentes suceden cosas malas en todas partes. Pero ese remanente, fíjese que va a tener un papel protagónico más adelante. Y entonces acá, por ejemplo, van a ver que esos 7.000 era una cifra despreciable, pero finalmente cuando Dios utiliza su fuerza, utiliza una minoría siempre, como decíamos en programas anteriores. Muy bien, Gladys, ¿qué percepción tienes a esta Sí, altura? estaba pensando en el rey Acab, que Dios tuvo misericordia y lo ayudó en 2 ocasiones a ver si el corazón cambiaba. Pero hay tipos de personas que quieren conocer las obras de Dios, mas no sus caminos, como le sucedió en el pueblo cuando andaban con Moisés. Porque es muy distinto que Dios me saque del apuro, pero no conocer los caminos que Dios traza para que yo vuelva a Él. ¿Mm? Entonces, es muy triste que eso también pasa muchísimo entre las personas, que de pronto se pegan a Dios en un momento de angustia y ahí sí Dios lo que tú quieras, es que esta vez sí yo voy a cambiar contigo, es que no sé qué. Y por la pura misericordia Dios muchas veces muestra el favor ahí y se arregla el problema. Pero si no tenemos un corazón recto que vaya más allá del favor que estamos necesitando, pues desde luego que nada va a pasar. Y esa es una invitación porque Dios cuando dice que en tiempos de paz debemos buscarlo para cuando venga la hora difícil. Y esta es una hora que puede ser muy difícil. Mucha gente la quiere minimizar y echar la culpa a todas las cosas que puedan estar pasando a unos pocos hombres, pero que esto se va a arreglar rapidito y no va a haber problema. Pero esto puede ser como otro favor de Dios, como le hizo a Acab, de darnos la oportunidad de que este coronavirus al final de los tiempos y todo vayamos a decir, uy, muchas gracias, van a decir muchos, porque a raíz de esto volví a Dios, ¿sí? A raíz de esto me hizo considerar la vida. Y no estoy solamente pensando, la vacuna sale tal, yo ya vuelvo a mis andanzas con esto y ya se me va a acabar el problema, sino, Señor, ¿cuáles son tus caminos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo considere de mi vida? Por ejemplo, lo que estamos hablando hoy es demasiado importante. ¿Qué ídolos impiden que yo tenga esa relación clara y perfecta contigo? Porque muchas personas por andar detrás de su ídolo y no querer erradicarlo de su vida, sencillamente Dios no puede obrar en ellos y después dicen es que Dios, eso yo me acerqué, Dios no me sirvió para nada, mejor vuelvo a lo anterior. Y están armándose toda una película alrededor suyo y hasta ahora no han tocado a Dios. Entonces, así como Dios tuvo misericordia con Acab 2 veces, para que él viera que con Dios él era triunfante, él podía salir no solamente de una pelea que tenía confrontada en ese momento, de una guerra, sino que él podía cambiar un rumbo si conociera tan solo a Dios. Entonces, que Dios sí nos muestre a nosotros, por lo menos de verdad, las misericordias que él tiene, cómo convertirlas sencillamente en no obras de él, sino en sus caminos. Sí, muy interesante. Yo miro acá, por ejemplo, otro aspecto que va surgiendo a través del libro, en donde dice que algunos de nosotros podemos pensar que no somos nada, que somos insignificantes y que no merecemos tener a Dios actuando a favor de nosotros. Y aquí el autor revela una llave que me parece fundamental, y es que toda persona que ande limpia y con Dios va a ser bendecida y Dios va a actuar a nuestro favor. Eso aquí el Señor no hace acepción de personas. Entonces es como una fórmula clave que revela aquí el autor. Si usted está limpio, téngalo por seguro que Dios va a actuar en su favor, tarde que temprano, en el tiempo de Él. Sencillamente es una regla espiritual adicional a todas estas
leyes espirituales que suceden con el Evangelio también del Señor. El que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Entonces son pequeñas reglas espirituales que son siempre válidas en todas las circunstancias donde suelen presentarse. Entonces aquí, por ejemplo, ese es otro problema que a veces se ve en la iglesia del Señor, que gente piensa que nosotros somos tan insignificantes, que ¿qué nos va a bendecir Dios? ¿Sí? ¿Qué se va a ocupar de nosotros? Y hay algo que es muy revelador, y es que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Esa es una revelación que es difícil de asimilar, pero que tenemos que asimilar, sobre todo el pueblo de Dios. Muy bien, eso sería lo que hasta este momento el libro nos va llevando. Posteriormente, entonces, Martín, por ejemplo, ya había hecho una analogía con cuál es la forma en que las personas empiezan cuando tienen dominio, cuando tienen ego, entonces ese ego termina afectándolos, como es el caso de Benadad, que como tuvo ese momento de poder y frente a Acab, pues entonces se emborrachó y entonces minimizó a esos 7,000 hombres que no le parecían a él de mucha amenaza. Y entonces se sintió sobrado. Fíjese que el ego, una vez más, es la causa de la caída del que ha tenido algún éxito. De tal manera que lo más peligroso para el ser humano es no saber manejar el éxito. Ever. Sí, mire, en esta parte, cuando el autor nos lleva en el libro a lo que estaba diciendo Enrique, y es, el libro dice textualmente, dentro de la fortaleza amurallada de Samaria vivían cientos de miles de personas, dice el autor. Solamente 7,000 salieron de la ciudad para combatir al enemigo. Esos 7,000 que aquel borracho los despreció y dijo, no, esos no me sirven para nada, con esos no hacen nada, pues esos 7,000 eran verdaderamente el pueblo llevado a perfección. ¿Y por qué traigo perfección y plenitud de esos 7,000? Porque Martín en el capítulo anterior nos hace la reflexión del significado de 7,000 y de 12,000. Recuerden cuál era lo que decía. Y es que indagando un poquitico sobre el número 7 dentro de la palabra de Dios, vemos cómo este 7 tiene una marcada simbología bíblica que llega a hablar de lo perfecto y lo pleno. Es decir, que lo perfecto y lo pleno solamente está a través de Cristo Jesús. No lo podemos encontrar de ninguna otra manera, porque la perfección solo es Cristo. Cristo mismo es la perfección. Encontraba yo que la perfección puede, la plenitud y la perfección, que son dos significados diferentes, pero la plenitud es llenar algo, es llegar al tope de algo, es lograr lo máximo. Y la plenitud solamente la logramos en Cristo, en Dios, estando en Él, logramos ese tope máximo de plenitud. Entonces, quería yo llevarlos a esta reflexión porque se me hace muy importante que tengamos en cuenta que desde capítulos atrás, y lo está diciendo tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, de esos 7,000, de ese remanente, de ese pueblo escogido, que ese pueblo escogido, ¿por qué el Señor se vale de esos 7,000 o por qué tiene tanto significado ese número 7? Y es que precisamente allí es donde está el orden de la perfección y la plenitud, y es a lo que debemos llegar nosotros. Recuerden que el número 7 también habla del séptimo día, cuando el Señor ya acababa de construir todo la tierra, y llegó al séptimo día, que era el día del descanso, el día de la plenitud, el día que había acabado de hacer toda su obra. Entonces, para mí es muy importante cómo Martín nos hace reflexionar sobre esa plenitud y ese perfeccionamiento en que debemos llegar nosotros, pero que solo lo podemos hacer a través de él. Sí, Fernando. Sí, señor, sí, complementando lo que ustedes han estado diciendo, pues a estos dos señores que se les dio poder a Acab y a Ben Hadad, nos sirven también, como ustedes lo han dicho, de ejemplo para nosotros. Y el Señor dice en la palabra, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Quiere decir que nosotros podemos todavía tener la opción de ir caminando
hacia la perfección. Y estos tiempos de retiro físico y espiritual nos sirven para confrontar cómo ha sido nuestra vida y que Jesús, hemos dicho ya varias veces, pagó por nuestros pecados y que complementariamente a eso nosotros podemos estar observando y notando en este tiempo en el cual nuestro, digamos, nuestros sentidos y nuestra mente ya no están en las cosas de la vida diaria, sino estamos confinados a unos metros, pequeños metros físicos. También podemos usarlos para mirar cómo está ese camino hacia la perfección. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en este tiempo se encuentra, o yo me he encontrado con cosas que necesitaba tratar dentro de mí, con situaciones que no habían sido cerradas completamente. Hay psiquiatras que hablan de eso. Uno tiene que cerrar ciertos procesos, por ejemplo, sí, y creo que en derecho existe eso, no sé, pero los psiquiatras dicen que si uno tuvo un trauma, no sé, infantil o un trauma emocional, una novia lo echó por feo o alguna cosa de esas, y uno quedó agarrado de eso, no cerró el proceso. Entonces, en este tiempo, nosotros podemos, o por lo menos me ha pasado a mí, encontrar cosas que necesitan todavía el tratamiento, que necesitan ser puestos en el altar, o que necesitan ser crucificados, o que necesitan llevarlos a la muerte, llevarlos al verdugo, para que nosotros podamos ir caminando, siguiendo el sendero que el Señor traza para todas las personas que estén disponibles a escucharlo, a seguirlo y a permitir que Él siga tratando el corazón de todas las personas. Sí, es muy interesante eso. Hay también algo que me llama poderosamente la atención aquí, y es que Acab era el rey de Israel. Ya se había portado mal, pero aún así Dios lo sigue dando, por ejemplo, le sigue dando oportunidades en razón a que él pues representa la autoridad del pueblo de Israel. Entonces, de una u otra manera, lo sigue respetando como rey cuando ya él había hecho muchas embarradas como para que fuera destituido y para que Dios ni lo vuelva a mirar. De modo que Dios le pone algunas ayudas, aquí vamos a ver qué ayudas le pone dentro de este contexto y no lo cortó de una, como podría haber sido el efecto. De tal manera que vemos este transitar de todos estos pueblos, estos elementos que hemos venido analizando, pues a mí me parece que son los que nos revelan de muchas formas el carácter de nuestro Dios. Porque miren ustedes, es misericordia, pero también es justicia, como lo hablábamos en programas pasados. Que esos dos elementos de justicia y misericordia son los que Él mira y Él mira también los corazones de las personas. Por ejemplo, esto de quitarnos los ídolos sí que es importante. A veces un ídolo puede ser una novia, una esposa, un ídolo puede ser un hijo, ¿cierto? Y eso necesariamente está interfiriendo en la relación entre Dios y cada uno de nosotros. De modo que uno de los llamados que podríamos hacer hoy es, querido oyente, revise qué ídolos de verdad todavía están en su corazón. Y en la medida en que los detectemos, sería bueno de una vez quitarnos esos ídolos del camino, porque necesariamente esos van a interferir en la relación que usted tenga con el Señor. De modo que, bueno, ya nos vamos acercando al cierre de este programa, de modo que podríamos intentar sacar alguna conclusión de lo que hemos hablado hoy. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, señor, yo pienso que la conclusión que a mí me queda es que Dios tiene misericordia del ser humano, en este caso, como tú lo has dicho ahora, de Acab. Tuvo misericordia y no le mandó un rayo o un trueno de inmediato, sino que le quiso mostrar que había la oportunidad. Para nosotros este es el tiempo de observar que Dios está siendo paciente, que Dios está permitiendo que todavía muchas cosas no sean destruidas. La corrupción, las mentiras, el engaño, el maltrato a las mujeres, como muy bien lo ha dicho Gladys, el maltrato a los niños,
la falta de misericordia con las viudas, con los enfermos, con los ancianos. O sea, están pasando muchas cosas que perfectamente podrían darle a Dios la autoridad de acabar con esta creación, pero nos está dando una oportunidad más. No digo una segunda, sino sería una milésima oportunidad, porque hemos hecho tantas cosas nosotros y nuestras generaciones anteriores que Él está dando una vez más la oportunidad, y creo que es el momento de que nosotros y nuestros oyentes analicemos en qué cosas todavía estamos poniendo nuestras rodillas y estamos besando con nuestros labios ídolos parecidos al Baal que presenta Primera de Reyes, capítulo 20. Muy bien. Ever. Yo la voy a centrar básicamente en Marcos 10:18. Quiero que todos se trasladen a Marcos 10:18, cuando el Señor dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta reflexión de esta palabra nos lleva a que no nos dejemos engañar. No hay seres humanos buenos, no hay ninguno bueno. Lo ha dicho el autor y en varios mensajes Martín lo repite, no hay ninguno bueno. Todos tenemos algo que no nos permite llamarnos buenos. Entonces la reflexión es, busquemos en nuestro corazón, indaguemos, escudriñemos, pidámosle al Señor que revele todo aquello que no nos permite estar en auténtica libertad y nos impide llegar al perfeccionamiento con el Señor y a la plenitud con Él. Muy bien. Gladys. Bueno, tiene que ver todo con lo que ustedes también dijeron, y es que como el corazón humano es tan engañoso, ¿sí? Solamente lo conoce el Señor. Entonces es que le pidamos a Dios que nos dé su visión verdadera sobre nuestra condición real, porque es que somos muy dados a autoengañarnos, ¿sí? Tenemos problemas porque los demás se equivocan, pero no por nosotros mismos, creemos. Entonces es que Dios nos ayude a ver el grado de error, de equivocación en el que estemos siendo sometidos, para que sea Dios quien escudriñe verdaderamente la condición, y que más bien sea con el ojo de Dios que mire nuestro propio corazón y que nos dé la humildad para esperar que Él nos muestre esa parte. Porque si tenemos esa gracia de Dios que nos revele exactamente qué cosas son nuestro propio autoengaño y qué cosas tenemos realmente que cambiar, estamos hechos. Porque cuando tenemos el corazón ya perfeccionado con Dios, lo demás es asunto de Dios, y Dios gana todas las demás, todas las guerras, Él lo gana todo. Necesitamos es estar bien metidos en Él. Muy bien. Yo recalcaría una vez más lo del orgullo. Esto del orgullo es terrible. Francamente, por eso se dice que el principal enemigo del hombre está dentro del hombre. Y es el orgullo, la altivez, el creerse que los logros que se han hecho son por lo duro o inteligente que es la persona. Eso es, digamos, eso lo he visto en forma reiterativa en todos los casos donde alguien tiene algún éxito en algún área. Lo primero que hay que hacer es entender que toda buena dádiva proviene de Dios y que definitivamente todo lo que nos sucede pasa por el filtro de la voluntad de Dios, de modo que nuestra actitud de corazón es hacia dejar todavía esos pequeños vestigios que puedan quedar de orgullo y altivez en nuestras vidas, porque verdaderamente sin el Señor no somos nada. Él es el gran jefe, Él es el que tiene los tiempos, las sazones, y que toda buena dádiva, como digo, pasa siempre por la voluntad de Dios. Por eso es que hay que estar tranquilos, no estresarse. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los invitamos a continuar en sintonía de estos programas lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Fernando Torres, muchas gracias, Ever Castro, muchas gracias, Gladys Valdiri y Fernando Alarcón. Los esperamos en una próxima emisión de su programa El Mundo de los Libros. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Momentico,